Hola, hola, saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Más allá de las noticias. En esta ocasión, en el episodio número 22. Y vamos a hablar hoy de un tema súper actual, pero no importa en qué año, en qué década, en qué siglo escuches esto, es un tema vigente porque tiene que ver con los terremotos, tiene que ver con el movimiento de la tierra. En particular, obviamente, vamos a mencionar lo que ha sucedido en Venezuela. Queremos mandarle un gran abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos, decirles que están en nuestras oraciones y que si de alguna manera podemos ayudar, estamos a disposición de cada uno de ellos. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de este tema del terremoto que se vivió en Venezuela esta semana y vamos a sacar algunas reflexiones al respecto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comentanos un poquito cómo va todo y de qué va el tema de hoy. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy bien, muy bien. Muertos de frío, pero bien, bien, bien. Soportando la ola polar y agradeciendo que no nos tocan los calores del norte, que estuve viendo Alemania 42 grados, Francia 44. Nosotros con 2 bajo cero, acá estamos muchísimo mejor, claro. El tema de hoy ustedes ni se imaginan toda la información que tenemos, pero no estrictamente de Venezuela. El título dice ¿por qué Venezuela? Y vamos a tratar de explicar por qué ocurre en Venezuela y qué papel juega Dios y el hombre, la relación del hombre con Dios en todo esto. Nada de conspiranoicos ni nada, simplemente vamos a mostrar cosas que ustedes estoy seguro que no tienen ni idea sobre el mundo. Incluso vamos a hablar de Noé, para que tengan una idea. Desde allá vamos a venir hasta acá. Así que no se lo pierdan, tal vez va a ser un poquito más largo que los últimos acostumbrados, pero bueno, vamos a tratar de que sea muy útil para ustedes con toda la información que trajimos hoy. Amén, gracias Daniel, y gracias y bienvenidos todos los hermanitos que nos acompañan, amigos de este programa, que sepan que nos pueden escuchar en prácticamente todas las plataformas de audio, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube Music, pueden escuchar todos estos programas que están disponibles allí, los iremos poniendo Dios mediante. Pero bueno, vamos a meternos directamente en el tema. Yo quiero ser muy claro. Obviamente, no tengo, sé algunas cosas que va a compartir Daniel, pero obviamente lo que va a compartir Daniel, Dios se lo va a poner en su corazón y él va a estar compartiendo y no sé estrictamente todos los pormenores, pero yo quiero ser muy claro con todos mis hermanos. Realmente estos días que se han vivido, esta tristeza, esta tensión, esta búsqueda de una explicación, porque el hombre busca una explicación y evidentemente nuestro mundo es un mundo injusto, es un mundo de dolor y hay muchas cosas que realmente no la tienen, o por lo menos no la tienen hasta el día del juicio, cuando durante 1000 años Dios esté descorriendo el velo, ¿no?, de lo que Él ve y lo que nosotros no vemos, y aclarando todas nuestras dudas y perplejidades que tenemos aquí en la tierra, porque obviamente sabemos que han muerto personas inocentes, sabemos que ha traído mucho dolor y sufrimiento lo que ha sucedido, y obviamente, como vos dijiste al principio, no faltan las teorías de conspiración y no faltan tampoco, digamos, las condenaciones que se pueden llegar a hacer sobre este tema, tanto para el pueblo venezolano, buscándole una explicación, una causa, y todo eso obviamente no ayuda a reforzar la confianza en Dios, que es lo que es nuestro propósito como comunicadores o como predicadores. Tenemos el propósito de reforzar la confianza de las personas en Dios y en su palabra, a pesar de las circunstancias o de las situaciones trágicas que se pueden llegar a vivir, ¿no? Y yo simplemente quería introducir el tema de hoy diciendo que, porque, mire, yo voy a ser bastante claro con esto. Han surgido muchas cuestiones, una de ellas es la intervención del hombre sobre la naturaleza. Sabemos que de por sí el pecado del ser humano, hace que toda la creación gima con dolores de parto, esto lo dice la palabra de Dios,
hasta que los hijos de Dios no gocen de la libertad gloriosa de la redención final, toda la creación gime a una con dolores de parto. Eso es algo que ya lo sabemos. Y no es algo que sucedía, los terremotos no es algo que sucede en el siglo XX, sucedió en todos los siglos, obviamente cada vez con más intensidad. Y estaba profetizado de que como los dolores de parto iban a ser con cada vez mayor intensidad, de la misma manera va a pasar con los terremotos y en diferentes lugares. Según nos dice la palabra del Señor en Mateo 24, versículo 6, yo solamente quiero compartir estos textos. En Mateo 24, versículo 6 dice: oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. O sea, lo que la palabra de Dios, lo que Cristo nos dice en su palabra, es que iban a haber terremotos en el tiempo del fin, como un anuncio o como un preámbulo de los eventos finales, y nosotros tenemos en la historia registrada, y todos aquellos que son conocedores un poco de la profecía sabrán de qué hablo, tenemos registrado el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa fue uno de los más grandes de la historia, pero la Biblia predice que va a haber uno todavía mayor, que nos va a ser como nunca hubo antes y nunca habrá, un último gran terremoto. Pero el terremoto de Lisboa marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, marcó el comienzo del tiempo del fin, y esos terremotos seguirían habiendo en diferentes lugares. Yo sé sobre las teorías, ¿no?, acerca de las máquinas humanas para generar terremotos. Hemos estudiado sobre ese tema, hemos hablado quizá en otros momentos acerca de el proyecto HARP, que era una máquina, un complejo, ¿no?, de antenas que tenían la capacidad de enviar frecuencias electromagnéticas y qué sé yo. Y todo eso, si bien es factible o es posible, no podemos nosotros enfocarnos en que solamente esa sea una explicación. ¿Y por qué lo digo a esto? Porque básicamente a veces se pierde la credibilidad en el mensaje cuando solamente la gente se basa en teorías de conspiración. Terremotos han habido durante toda la historia de la humanidad. Jesús, antes de que existieran máquinas y cosas inventadas por el hombre, me acuerdo, Daniel ha mencionado en otros programas, probablemente hoy también sea el tema de las explosiones, de toda lo que ha hecho el hombre sobre la tierra, de la explotación petrolera. Bueno, todas esas cuestiones evidentemente tienen que ver. Y hay citas del espíritu de profecía, y yo quiero destacar esto también, que ya en su época Elena G. White explicaba los procesos que se dan por debajo de la tierra. Hablaba acerca del petróleo que estaba allí abajo, de las fricciones que podían provocar explosiones allí abajo, y que esas explosiones obviamente se expandían como terremotos, y eso lo explicaba ya Elena G. White. Está en alguno de sus manuscritos liberados, que no lo tengo aquí ahora, pero sí me acuerdo de haberlo leído, donde ella explica los procesos que hay por debajo de la tierra. Y no solamente eso, en el tiempo final, y voy a usar textuales palabras de Elena G. White, y búsquenlo después en sus escritos, Elena G. White dice que Dios tiene debajo de la tierra las armas que Él va a utilizar para castigar a los impíos en el tiempo final. Y yo quiero preguntarles a todos los teóricos de conspiración, que yo no tengo problema con la teoría de conspiración porque yo creo en la conspiración, pero creo que hay una gran conspiración que es la conspiración de Satanás contra la ley de Dios. De ahí derivan todas las conspiraciones. Y la Biblia habla de la conspiración, pero cuando ya todo se explica en base a que no es lo que vemos, que no es lo que se dice, y ya todo se vuelve una especie de simulación, se pierde un poco de credibilidad en el mensaje. Elena G. White dice que debajo de la tierra están depositadas las armas que Dios va a utilizar. Tanto agua debajo de la tierra, hay agua, como fuego hay debajo de la tierra.
y toda la tierra va a temblar, no solamente por la ausencia de Dios, y esto quiero dejarlo claro también, no es solamente la ausencia de Dios o la, digamos, que Dios retira su protección, sino también la venida de Dios. La venida de Cristo es lo que hace temblar la tierra. Lo leímos el sábado. Los que quieren pueden repasar un poquito el sermón del sábado. Lo hablamos y lo leímos de cómo cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la tierra tembló. Y en diferentes milagros y en diferentes momentos la tierra tembló porque tiembla a la presencia de Dios, a la presencia de los ángeles, etc. Entonces, no hay solamente una manera de explicar las cuestiones, pero claramente estas son señales de la segunda venida de Cristo. Sí hay negligencia humana, sí hay pecado del ser humano, sí hay abuso del ser humano, hay maldad que trae como consecuencia más dolor y sufrimiento del que debería haber. Claro que sí, y Dios tiene anotado todo esto en su libro. Y parte de lo que estoy mencionando ahora es lo que vamos a desarrollar durante este programa. Así que, hermanos, vamos a prestar atención al tema que va a traer o lo que va a compartir el hermano Daniel después de haber hecho esta breve introducción. Daniel, comentanos un poquito cómo lo viviste, qué es lo que viste, qué es lo que Dios puso en tu corazón para compartir con nosotros en esta tarde. Bueno, hay un tema que vengo siguiendo hace muchísimos años en un video que hicimos con Emanuel sobre cómo descubrí el misterio de la Trinidad. Yo compartí una experiencia que tuve cuando estudiaba teología y entendí el tema de la traslación continental. Vamos a hablar un poquito de eso. De paso le digo a Emanuel que voy a leer la cita esa que él mencionó, se encuentra en el tomo 3 de Spiritual Gifts, Dones Espirituales, página 87. La tengo acá, justamente la había separado para el programa de hoy. Y no nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Esas son las conexiones que uno tiene cuando Dios está dirigiendo las cosas. Yo los invito a abrir la Biblia o, si quieren, vamos a Génesis capítulo 1. Vamos a la creación. Para entender todo esto, cómo es nuestro frágil planeta, Génesis capítulo 1, desde el versículo 6, bueno, el versículo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el versículo 6 nos dice que Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo aguas de aguas? Bueno, las aguas que estaban sobre el planeta Tierra y las que están arriba del planeta Tierra, que van a ver ustedes cómo las llaman. Versículo 7. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8, llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Versículo 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y estos versículos que nosotros decimos, bueno, hizo el cielo, hizo la tierra. Cuando decimos hizo el cielo, hizo la tierra, pensamos en los cielos que hoy tenemos y en la tierra que hoy tenemos, y no es así. Lo que Dios hizo fue un cielo distinto del que tenemos ahora, en el cual no había nubes y en el cual había una temperatura exactamente igual durante todo el día. Bueno, no sé exactamente igual, pero tenía una variación que no era muy grande. Era agradable tanto de noche como de día. No era de 44 grados de día y no era de 2 grados bajo cero de noche. No era así, ¿no? Era dentro de una apertura del clima, 5 grados, póngale, más o menos. Las aguas que estaban abajo
las que luego se separan. Las aguas de abajo cubrían todo el planeta Tierra. O sea, la Tierra estaba abajo del agua, toda, no asomaba nada. Entonces Dios dice, vamos a hacer que toda el agua se vaya hacia un lugar y toda la tierra aflore hacia otro lugar, ¿no? Entonces lo que hizo son las cuencas marinas, ¿no? Al hacer una cuenca, una hondonada así, el agua se fue hacia ese lugar y dejó libre la otra parte. Ahora, el planeta Tierra tenía un solo continente. No había continentes como nosotros los conocemos ahora. Estaba unido. La Biblia dice, toda la tierra estaba en un lugar y toda el agua estaba en otro lugar. Entonces, toda la tierra era un solo continente. ¿Cuándo se transformó en varios continentes? Después del diluvio. ¿Qué ocurrió durante el diluvio? Ahora vamos a la cita de Elena de White que yo quería compartir con ustedes, que contiene lo que dijo Emmanuel. Esta cita está en, como les dije, tomo 3 de Spiritual Gift, y dice así: aquellos árboles majestuosos que Dios había hecho, que crecieron en la tierra para beneficio de los habitantes del mundo antiguo, y que ellos habían usado para convertirlos en ídolos y para corromperse con ellos, Dios los ha preservado en la tierra, en forma de carbón y petróleo, para usarlos como instrumentos de la destrucción final del planeta. Así como hizo salir las aguas que estaban dentro de la tierra en el tiempo del diluvio, y de esto vamos a hablar, por eso seleccioné esta cita, ¿no? Así como hizo salir las aguas que estaban dentro de la tierra, que este es otro tema. Había agua sobre la tierra y dentro de la tierra. Ahora lo voy a explicar, pero presten atención a esto. Así como hizo salir las aguas que estaban dentro de la tierra en el tiempo del diluvio, como armas de su arsenal para realizar la destrucción de la raza antediluviana, así también, al fin de los 1000 años, hará salir los fuegos que están dentro de la tierra como sus armas que ha reservado para la destrucción final. No solo de las generaciones sucesivas del diluvio en adelante, sino de la raza antediluviana que pereció con el diluvio. ¿Esta era la cita más o menos? Bien, sí. Ahora vamos a hablar de esa agua que estaba debajo de la tierra. Recuerden ustedes, llegamos al año del diluvio, todo un gran continente, toda la humanidad intercomunicada en ese gran continente. No tenían necesidad de barcos. Por eso, cuando vieron a Noé hacer un arca gigantesca para navegar, está loco. ¿Para qué necesitamos? Si no hay ningún lago que sea tan grande como que necesite esa arca. ¿Para qué? Pero si necesitas ir de una punta del planeta a la otra punta del planeta, es como si fueras de España o de Francia hasta China. Todo por tierra. Iban por tierra. Utilizaban los animales, esos gigantescos animales, como hoy usamos los elefantes, los caballos. Ellos se montaban arriba de animales rapidísimos y los usaban para ir rápido de un lugar a otro. Es más, usaban las aves, que había aves gigantescas que hoy no. Miren, yo he visto en el zoológico acá en Buenos Aires a los cóndores. Los cóndores son los animales, las aves más grandes. Tienen una envergadura, o sea, de ala a ala son como 3 metros. No sé si pueden llevar a una persona arriba, pero las aves antediluvianas eran el doble del tamaño, o más. Podían llevar a una persona arriba. De hecho, yo les hablé en alguna oportunidad de las piedras de Ica, que tuve la oportunidad de ver, y en las piedras de Ica se muestra seres humanos montados arriba de
de aves, aves gigantescas, ¿no? Creo que le dicen pterodáctilos algunas de esas, pero habla de otros nombres, no importa. O sea que el arca de Noé era una locura. Y así es como hace Dios las cosas, porque todo lo que Dios le dice al ser humano parece una locura, pero no es dentro del plan de Dios, no es. Por eso cuando Emmanuel dijo, durante el milenio vamos a preguntar por qué ocurrieron estas cosas y por qué hubo gente inocente que tuvo que morir, y Dios nos va a explicar, nos va a decir por qué Él permitió estas cosas, y nosotros vamos a decir, tenías razón, claro. Desde tu punto de vista, tenías razón, nosotros no lo podíamos saber, pues nosotros no sabemos nada, nosotros somos unos ignorantes. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó durante el diluvio y las consecuencias de ese diluvio que nos siguen hasta el día de hoy. Elena de White dice, se rompieron las fuentes de las aguas que estaban debajo de la tierra. ¿Y cómo se rompieron? O sea, ¿qué ocurrió para que se rompieran? Walter Brown, un científico, elaboró una teoría que se llama la teoría de la hidroplaca. O sea que las costillas del planeta Tierra es una capa de granito, de piedra de granito, que armaba toda una estructura sobre la cual estaba la tierra y el agua, sobre esa estructura, ¿no? Esa teoría fue muy cuestionada por los evolucionistas, pero finalmente, igual que la traslación continental, se confirma que es así, que bajo la tierra había una estructura de granito que durante el diluvio y en algún momento se rompió e hizo que aflorara y formara las grandes montañas de hoy. Pero vamos a explicar. Hay un video que les voy a mostrar sobre la hidroplaca, para que ustedes vean qué es la hidroplaca. Bueno, ahí tenemos la teoría de la hidroplaca, desarrollada por el doctor Walter Brown. El planeta Tierra, como era antes del diluvio, era una sola masa de tierra. Ahora fíjense, ese es el planeta cortado por la mitad. Fíjense la hidroplaca dónde está, ¿no? Es eso azul que vemos, esos pequeños cuadraditos o rectángulos que vemos ahí, esa es la hidroplaca. Arriba, lo verde sería la tierra, lo azul, los océanos, ¿no? La fase de ruptura se produce por algo. Ahí ven ustedes cómo empieza a romperse la tierra, cómo se parte en dos y el agua empieza a salir. ¿El agua de dónde? El agua que estaba debajo de la hidroplaca. Esa agua no es la misma de los océanos. Es el agua que todavía se conserva debajo de la tierra, que es la que mantiene la estabilidad de toda la corteza. Y así fíjense ustedes cómo se va produciendo esa rajadura y la hidroplaca va asomando, separando los continentes, como lo ven ustedes, el océano Atlántico y los continentes. Para un lado América, para el otro lado África y Europa, las montañas se van elevando y la otra parte de la placa se va hundiendo, ¿no? Así es como América se separó de Europa y de África. Y el resto de los continentes también. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Australia estaba pegada a la India. En realidad la India estaba pegada a Australia y se separó y chocó contra Asia y formó la gran cadena de montañas del Himalaya. Y esto pueden leerlo en cualquier libro de geografía. Yo sé que geología.
también. Yo sé que a la gente son mucho, no le gusta leer ese tipo de libros, pero a mí me encantan y lo he leído muchas veces. Si ustedes toman algunos mapas y prestan atención, por ejemplo, África, tomen África y se van a dar cuenta que Madagascar, la silueta de Madagascar encaja perfectamente con la silueta de África y la silueta de América encaja perfectamente, de América del Sur perfectamente con el otro lado occidental de África. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda, por ejemplo, y Australia. Nueva Zelanda encaja perfectamente. Están separadas ahora, justamente por esto. Ahora estamos hablando, ¿qué produjo esa ruptura? Porque la lluvia del diluvio no puede provocar una ruptura así. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, y la Biblia lo dice. Lo que pasa es que leemos la Biblia por arriba y no le prestamos mucha atención a lo que dice la Biblia. Lo leemos por arriba. Nada más, creó el cielo, creó la tierra, creó los animales, todo fantástico. No, hay mucha información ahí. Hay mucha información que cuando uno quiere profundizar, puede profundizar. Puede profundizar hasta el núcleo de la Tierra. Evidentemente lo que pasó allí fue un desastre astronómico. Por eso Elena de White dice que el arca por sí sola no habría soportado esa tormenta, porque esa tormenta fue originada por algo que vamos a ver ahora, que es un asteroide. ¿Dónde golpeó ese asteroide? Durante siglos han caído asteroides al planeta Tierra. El último grande que cayó en 1912 o 18, ahora no me acuerdo, pero fue en esa década, en Tunguska, en el norte de Rusia, al norte de Siberia, por ahí. En Tunguska cayó un asteroide y hizo un desastre. Pero el asteroide grande, ese asteroide que ustedes deben haber escuchado mucho hablarlo, los evolucionistas, dicen que ese asteroide destruyó a los dinosaurios. En cierta medida tienen razón. Hubo un asteroide que transformó el planeta Tierra y que ocasionó una catástrofe. Destruyó a los dinosaurios también. Pero ellos lo ubican hace 65 millones de años y eso es lo que nosotros no compartimos. Esas fechas son bien acomodadas para negar lo que a Dios le requirió mucho menos tiempo. Vamos a ver ahora la caída del asteroide, dónde cayó, para que ustedes entiendan bien de qué estamos hablando. Sí. Dame un minutito que ahí lo ponemos para que los hermanos lo puedan ver. No lo tenía pero lo voy a poner ahora un cachito. Bueno. Es un asteroide muy grande. Cualquier científico, cualquier libro de ciencia le va a decir acerca de este asteroide. Miren dónde cayó el asteroide. En el Golfo de México. Este asteroide es el que formó el Golfo de México y el que separó América de Europa y África, porque la forma en que cayó produjo un terremoto gigantesco que partió el planeta Tierra, hizo que las aguas salieran de debajo, ¿no? La fuerza de ese asteroide hizo que las aguas salieran de debajo, inundaran todo, porque no solamente cayó agua de arriba, sino que vino agua de abajo. Ustedes ven ahí cómo el continente se llamaba Pangea, que quiere decir Tierra Unida, toda la Tierra Unida, y ahí se fue separando. Y esto ustedes me dirán, bueno, después del diluvio se separó, ¿no? O sea, durante el diluvio cayó este asteroide, partió las fuentes de las aguas, y después del diluvio, cuando se empezó a escurrir el agua, se empezó a ir
la tierra se secó, y ustedes se han visto la tierra después de una inundación, cuando se seca la tierra se parte, ¿no? Y eso es lo que pasó. ¿Y dónde encontramos esa evidencia? Porque lo que diga Cúcaro a mí no me convence. Vamos a leer la Biblia. La Biblia nos dice en el capítulo 10 de Génesis, cuando menciona desde el versículo 22 los hijos de Sem. Capítulo 10 va hablando de los hijos de Jafet, de los hijos de Cam. El versículo 22 dice que los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Todas naciones que hemos estudiado en la Biblia y que están en la historia. Estas naciones, todos estos son antepasados de algunas naciones. Por ejemplo, Asur es de los asirios, Aram de los arameos, Elam de pueblos que existieron al norte, en lo que ahora es Turquía, mencionamos la vez pasada, ¿no? Anatolia, toda esa zona. Sus escritos, los escritos de esos pueblos, se refieren a sus antepasados. Es más, fíjense cómo es Satanás. Creo que esto lo mencioné en algún momento. Vamos al versículo 13. Ahí en el versículo 13 se menciona a Misraim. Misraim engendró a Ludim, bla, 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 todos esos, ¿no? ¿Quién es ese Misraim? Misraim es el fundador de Egipto. Y el nombre de los egipcios se los pusieron los griegos, porque hasta el imperio griego, Egipto era conocido en la historia como Misraim. El nombre que en la Biblia, cada vez que en la Biblia dice Egipto, el original hebreo dice Misraim. Y ese es el nombre que aparece en todos los escritos hasta el día de hoy egipcios. Ellos se dicen a sí mismos misraimitas, o sea, descendientes de Misraim. Pero ustedes saben cómo es Satanás para ocultar las cosas de la Biblia. Él trata de borrar todo eso. Y los traductores que traducen los textos, en vez de traducir Misraim, traducen Egipto. Pero bueno, volvamos ahí al versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y ahora viene un versículo interesante que es el 25. Si ustedes se han prestado atención en los versículos anteriores, solamente dice el nombre del hijo, del nieto, el nombre, nada más. Pero en el versículo 25 dice, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y acá hay otro problema del traductor. Ustedes fíjense, ¿no?, cómo es la gente que no quiere reconocer que Dios... Peleg no quiere decir repartir, como quien tiene 10 naranjas y hay 5 personas, entonces le da 2 naranjas a cada uno. Repartimos las naranjas. Peleg no quiere decir eso. Peleg quiere decir se partió como un canal donde va el agua, ¿no? Eso es Peleg, ese tipo de... Entonces, la traducción debería ser porque en sus días fue partida la tierra, no repartida la tierra. Fue partida la tierra. O sea, después del diluvio, cuando la tierra empezó a secarse cada vez más, la tierra se partió. ¿En qué tiempo? En el de Peleg. Y lo que yo le estoy diciendo, por favor no me crean a mí, lo que ustedes pueden hacer es ir a un diccionario bíblico, poner el nombre Peleg y van a ver ustedes qué es lo que dice sobre Peleg, qué significa Peleg. Y Peleg es partido. Y eso fue lo que pasó, la tierra se partió. Ahora, la tierra se partió en muchas placas.
cada pedazo que se desunió de la Tierra original conserva su unidad porque forma parte de una placa. Imagínense usted un huevo duro, ¿no? Que lo hizo hervir en agua y se quiebra la cáscara. Hay cáscaras más pequeñas y pedazos de cáscara más grandes. Bueno, eso es el planeta Tierra. Las placas, cuando decimos las placas, son pedazos de cáscara en la cual están los distintos continentes. Y hay placas que ni siquiera están en un continente. Por ejemplo, el terremoto de Venezuela está sobre la placa del Caribe, que no es un continente, es un pedazo de tierra que abarca justamente el lugar donde golpeó el asteroide. Ese pedazo de planeta Tierra cuando golpeó el asteroide estaba unido a Europa y después se fue separando. Ahora que ustedes vieron en el primer video esas placas que hacen así, ¿no? Pero no todas hacen así. Cuando se van encontrando, como se van separando, algunas hacia el este, otras hacia el oeste, se encuentran en el Océano Pacífico. Y en el Océano Pacífico chocan las placas, la placa del Pacífico, que es gigantesca, con la placa norteamericana o la placa sudamericana, y forman un anillo que se llama el anillo de fuego, porque la subducción, o sea, el choque de estas placas, provoca un roce que, como dijo Emmanuel, activa volcanes y hace explosiones, ¿no? Son fuerzas que nosotros no las podemos dimensionar en nuestra mente, son fuerzas gigantescas y va produciendo permanentemente terremotos, en todos lados. Pero el anillo de fuego es donde más se hacen los terremotos. Ustedes recuerdan el terremoto de Indonesia, terremoto de Japón en el 2011, el de Indonesia fue allá por el 2004, diciembre del 2004, el de Japón, y hay permanentemente, toda esa zona es permanente zona de terremotos. Si no, pregúntenle a los hermanos chilenos, ellos viven de terremoto en terremoto. Todo el tiempo hay terremotos. Y terremotos como este de Venezuela, casi les diría uno por año, de 7 grados en la escala de Richter, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Ustedes oyeron de desastres similares así en Chile? No, porque las casas están hechas de tal manera, las construcciones, que evitan caerse, porque hay una ley en la cual no se puede construir de otra manera, porque si no viviría en un país totalmente destruido. Ellos aprendieron con los años a construir edificios antisísmicos. Lo mismo ocurre del otro lado de la cordillera en Argentina. Sí. Sí, Dani, quería mencionarte justamente que el terremoto de Venezuela, para todos los que nos están escuchando ahora, que tuvo 7 grados más o menos, que fue destructivo para Venezuela, pero hace unos pocos años atrás, creo que fue en el 2019, aquí en Puerto Rico hubo 7 puntos también, pero obviamente no fue la destrucción de la misma magnitud, porque ya por ley, como vos decís, en Puerto Rico por causa de los huracanes que son frecuentes, es decir, agosto, septiembre, acá empieza temporada de huracanes, hay veces los huracanes llegan, a veces no, a veces siguen para arriba o siguen por abajo, esquivan la isla, o a veces no llegan, no se forman los huracanes, pero aquí no se puede construir, digamos, si no es todo con hormigón, todo con hierros, los techos por lo general son de cemento, los aleros que se hacen, todo, o sea, no se construye de la misma manera que en Argentina, ¿no? Que yo soy argentino, acá uno puede ver que el país está preparado para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a verse la responsabilidad del hombre ante estas cuestiones que, como vos bien decís, ya son de esperarse en esta zona. Es decir, no, más allá de lo que son las señales de la segunda venida de Cristo y de los eventos sobrenaturales, ya hay cuestiones que
que son de esperarse, lo mismo que los huracanes aquí en Puerto Rico desde tiempos inmemoriales, ¿no? Correcto, correcto. El hombre, el ser humano, a través de los años, sabe dónde hay ya, ahora a través de los estudios científicos, ya dónde hay placas, dónde se encuentran las placas, ¿no? Y acá en Argentina, en una época, la ciudad de San Juan, en 1944, fue destruida totalmente. Y bueno, ahora la construcción de la ciudad de San Juan es antisísmica. Lo mismo pasa con Mendoza, son ciudades grandes que están contra la cordillera del otro lado de las construcciones de las ciudades chilenas. Y lo mismo pasa en Japón, porque Japón y todas las ciudades que están en el borde del Anillo de Fuego, el Anillo de Fuego va hasta Nueva Zelanda, ¿no? Así que fíjense la vuelta que va desde Chile, toda la costa del Pacífico, Estados Unidos, California. De hecho, la gran falla de San Andrés, que tiene asustados a los californianos, porque es una falla bien grande, y todo el mundo sabe que algún día va a ocurrir un gran terremoto. Sube hasta Alaska y pasa por la costa de Rusia y desciende hacia Japón y Indonesia. Toda esa zona es de zona sísmica. Tenemos un video de un japonés, esto está hecho con inteligencia artificial, pero lo que dice es cierto. O sea, las construcciones japonesas anteriores a 1930 las agarraba un terremoto y se destruían todas. Pero a partir de 1930, unos arquitectos estadounidenses pusieron en práctica un sistema antisísmico que ellos estaban probando. En 1930 Estados Unidos no estaba en guerra con Japón, se llevaban bastante bien, así que le pidieron a estos arquitectos que hicieran una torre, un edificio muy grande, justamente sin saberlo ellos. A los pocos años, 2, 3 años, hubo un terremoto gigantesco que destruyó toda una ciudad, pero el edificio quedó en pie. Entonces dijeron, esta es la solución, de ahora en adelante vamos a construir de acuerdo a esta técnica. Y es básicamente, se ha mejorado, pero es básicamente la técnica que se usa hasta hoy. Vamos a escuchar a un japonés de inteligencia artificial, pero todo lo que dice es correcto. Vamos a escucharlo con atención. La tierra tembló en Venezuela y todo el mundo dijo, fue el terremoto. Pero yo, que en 70 años he visto caer naciones enteras, te voy a decir la verdad que nadie se atreve a decir. No fue la tierra la que mató a esa gente. Fue lo que les robaron mucho antes de que temblara. Un terremoto no elige a quién mata. Elige a quien no estaba preparado. En Japón la tierra tiembla igual de fuerte, y los edificios se mecen y siguen de pie. ¿Por qué? Porque alguien, durante años, hizo bien su trabajo en silencio. En Venezuela los edificios cayeron como castillos de arena, porque el dinero que debía levantarlos firmes se lo llevaron en maletines. Los hospitales ya estaban muertos antes del primer temblor, sin insumos, sin camas, atendiendo heridos tirados en plena calle. Eso no lo hizo la naturaleza, eso lo hicieron hombres, año tras año, robando lo que le pertenecía al futuro. Aprende esto. La riqueza de un país, igual que la de un hombre, no se mide cuando brilla el sol. Se mide el día que tiembla la tierra. Y ese día no se salva el que tenía oro, se salva el que construyó cimientos. La corrupción no es robar dinero, es robarle el mañana a gente que todavía no sabe que lo va a necesitar. Todo lo que sé sobre cómo se construye y cómo se destruye la riqueza, lo escribí en mi libro. Bien, lo que él dice es absolutamente cierto, porque lo dijo Jesús mucho tiempo antes que este señor japonés que escribió un libro. ¿Cuánto tiempo antes? 2000 años. Mateo capítulo 7, versículo 24, 23, 24, nos habla de las dos personas que construyeron edificios. Uno lo hizo responsablemente, lo construyó sabiendo que corría el riesgo de que vinieran terremotos o huracanes o
terribles tormentas. Así dice, la parábola dice que vino una terrible tormenta, pero la casa que estaba fundada en la roca sobrevivió. Pero la que estaba sobre la arena no sobrevivió. Y esto nos está hablando de los cimientos, de cómo estaban hechas las cosas. Y esto es lo que pasó en Venezuela y lo que pasa en otros lugares del mundo. 7.4 es un gran terremoto, pero si estás preparado no te hace nada. Los hermanos chilenos, ya les digo, una vez por año tienen un 7.4. O sea, para que sea un gran terremoto que afecte tiene que ser superior a 8. Incluso ha habido, creo que en el año 2012 o 2002, por ahí, en este siglo, hubo un gran terremoto de 9. Imagínense lo que hubiera pasado en Venezuela con un terremoto de 9. Y sí, hubo destrucción, sí, pero no al nivel de lo que se está viendo en Venezuela. Y no me voy a meter más en política porque todos ustedes pueden y ver cosas en las redes sociales que yo no quiero mencionar, pero la gente está muriendo a mano llena. Esta mortandad es incalculable, la cantidad de gente que está muriendo. Y acá llegamos al momento en el cual decimos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Recordemos, Dios nos da la inteligencia, las capacidades para hacer buenas construcciones. Ahora, si hacemos construcciones sobre la arena, con cimientos débiles, se cae. Eso dijo Jesús. Y el otro que construyó sobre la roca no se cae. ¿De quién es la culpa? ¿Es de Dios la culpa? Tanto el que construyó sobre la arena como el que construyó sobre la roca construyeron casas habitables. Probablemente eran muy lindas. Invirtieron mucho dinero en la belleza de la casa, pero poco dinero en los cimientos, que es lo realmente importante. Y esta es la consecuencia. Y uno diría, pero ¿por qué la consecuencia no le llega a los que hicieron mal la construcción y le llega a la gente que le estaba habitando? Entonces, para explicar esto, yo no lo voy a explicar con mis palabras. Vamos a ir a la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 24. Es el último capítulo de los libros de Samuel. Acá hay una historia, normalmente no las conocemos, estas historias a veces pasan desapercibidas, no se predican mucho, pero es una historia muy interesante. El censo de David, ese es el título. David, ya al final de su reinado casi, no necesitaba hacer un censo para saber cuál era el poderío de su reino y cuánta gente contaba, y cuánta gente podía utilizar para la guerra. Dios le estaba dando un periodo de paz y David se estaba preparando para la guerra. Dios le había dicho, ya está, tus enemigos ya están derrotados. Pero la mentalidad del ser humano siempre es dudar de la palabra de Dios. Y eso que David conocía a Dios. Lo conocía desde pequeño, desde niño. Entonces, Dios, no diríamos que se enoja contra David, pero se duele contra David por lo que había hecho, ¿no? Vamos a leer el capítulo 24, desde el versículo 10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Como a todos los seres humanos, ¿no? Nos mandamos algún error, un pecado, y después nos duele. Uy, ¿por qué habré hecho eso? Se le pesó y dijo David a Jehová. Eso es lo que le gustaba a Jehová, que David se daba cuenta de su error y se arrepentía inmediatamente. Y Saúl se daba cuenta de su error y no se arrepentía. La diferencia entre Saúl y David era esa, y es muy grande, ¿no?
porque el que no se arrepiente no puede ser redimido. Dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Más ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y entonces nosotros diríamos, bueno, ok, Dios lo perdona y ya está, listo. Pero la cosa no es así. Todos los pecados tienen una consecuencia. El perdón de Dios está garantizado, pero el pecado tiene una consecuencia. Recuerden ustedes, Dios lo perdonó a David por el adulterio con Betsabé, pero el hijo, que era inocente, tuvo que morir. Y David le rogó a Dios y se tiró al suelo y estuvo sin comer 7 días, rogándole a Dios que no matara a su hijo, pero el niño murió. Y era inocente. ¿Y quién era el culpable? Betsabé y David eran los culpables. Y el niño era inocente y murió el niño. Entonces, seguimos con el versículo siguiente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo. Tú escogerás una de ellas para que yo te la haga. O sea, Dios le dice, vas a recibir un castigo. Te doy 3 opciones. Elige la que quieras. Versículo siguiente, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? No 3 años, no 4 años, no 5 años, 7 años. ¿Recuerdan? El faraón, bueno, esto le iba a pasar a David, pero no iba a tener los 7 años de abundancia. Así que imagínense el desastre sobre la tierra. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan y tal vez te atrapen. Esa es la otra opción. Y el tercero era, o que 3 días haya pestilencia en tu tierra. Piensa ahora y mira, respóndeme al que me haya enviado, o sea, a Gad, al profeta. ¿A qué hubieran elegido ustedes? Si elegían la segunda, escapar de los enemigos, en una de esas escapaban y no les pasaba nada. Pero en una de esas te atrapaban los enemigos y te mataban. Entonces David, muy sabiamente, muy astutamente, vamos a ver si fue astuto o no, versículo siguiente, versículo 15, Jehová envió, versículo siguiente, no, el de abajo. Jehová envió pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo, porque el versículo anterior, sí, está bien, Emanuel. El versículo anterior es el que dice, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias y no caiga yo en manos de hombres. O sea, conociendo a Jehová, siempre es mejor que Jehová te castigue porque Él es misericordioso, los hombres no lo son. Y ahora sí, ¿qué hizo Jehová? Presten atención a esto. Envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, 3 días, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70.000 hombres. 70.000 personas murieron por el pecado de David. Y podríamos decir, algunos de esos son inocentes, o tal vez los 70.000 eran inocentes. ¿Y quién era el culpable? ¿Quién había insistido con que se haga el censo? David. Y murieron 70.000. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo, y ahí se detuvo. Hizo David un sacrificio y se detuvo. No vamos a seguir con la historia porque lo que quiero mostrarles es esto, ¿no? Murieron 70.000 personas. Y es lo que nosotros vemos ahora en Venezuela. ¿Quiénes fueron los culpables de esta destrucción? ¿El terremoto? Una parte, sí.
Pero en la parábola de la casa del hombre prudente y del hombre insensato, los dos sufrieron exactamente el mismo problema. Los dos tuvieron una terrible tormenta y las casas sobrevivieron. Quiere decir, la casa de la roca, afianzada sobre la roca, sobrevivió y la otra se cayó. Entonces, ¿quién fue el culpable? El constructor. Dios es justo. Nosotros no podemos entender quiénes son las personas que tuvieron que morir, ni las experiencias de las personas que pasaron. No lo sabemos. Pero puedo asegurarles una sola cosa. Dios es justo. Él es fiel. Él es verdadero. Él es amor. Por eso David se entregó en las manos de Jehová y no en las manos de los hombres. ¿Qué es lo otro que les quiero decir? El planeta Tierra y sus dirigentes están siendo juzgados. Este es el momento en el cual todos tenemos que ponernos a pensar cómo está nuestra vida con relación a Dios. ¿Estamos haciendo las mismas cosas que David o que otros gobernantes que se robaron el dinero, que miraron para otro lado y que dieron permisos falsos, fraudulentos a los que construían las casas en esa zona? Esa zona es una zona aluvional, es una zona donde el terreno es extremadamente inestable. Ya de por sí, sin necesidad de terremotos, es inestable. Ya he visto videos sobre ese tema. O sea que para construir ahí edificios en altura tienen que usar la mejor técnica, pues no se usó. Ahora hay miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. ¿Sabremos la verdad algún día? No lo sé, Dios la sabe. Pero para nosotros es una advertencia. Cada vez que ocurren estas cosas es una advertencia. Estamos buscando al Señor en todos los lugares, en cada paso que damos, le estamos pidiendo al Señor que sea Él el que nos guía. En lo que construimos, en las vidas que construimos, en las familias que construimos. Más allá de las propiedades, ¿no? Que lo importante, ustedes lo ven ahora, la gente no está preocupada por las casas que se cayeron, están más preocupada por sus seres queridos que quedaron atrapados ahí. Esa es la verdadera relación, la relación de familia, que es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos unida. El planeta ha llegado a un punto en el cual todo se ha transformado en una trampa mortal. Las epidemias, los desastres naturales de todo tipo, y estos terremotos y que van a ser peores. Ustedes imagínense que la Biblia dice que vendrá un terremoto como nunca jamás hubo. ¿Estamos preparados? No lo sé. ¿Estamos preparados espiritualmente? No lo sé. Es la pregunta que yo te hago. ¿Estás preparado para lo que viene? Lo que yo te puedo asegurar es que estos son juicios de Dios. Dios está empezando a juzgar el planeta Tierra, a sus gobernantes, a las sociedades. Que no te encuentre dormido. Mi hermano, despiértate. ¿Por qué Venezuela? Porque se hicieron las cosas mal, igual que David. Y los inocentes tuvieron que pagar el precio. ¿Por qué los inocentes? No se olviden ustedes que el más inocente de todo el universo pagó el precio por nosotros. Confía en Él. Señor te bendiga. Amén. Gracias, Dani. Antes de concluir, tenemos varias preguntas acá. Yo elegí ahí 3 comentarios que sí me gustaría que los podamos, aunque sea brevemente, responder. Acá Cristian nos pone, por favor, si pueden absolver una duda, ya que unos dicen que los terremotos es obra del maligno y otros justicia de Dios.
Yo quisiera responder, elegí esta pregunta de manera particular porque creo que a los hombres les gusta complicar lo que es sencillo en la palabra del Señor y, sembrar la duda sobre lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque vos leíste recién un pasaje, ¿no?, de Samuel ahí, ¿no?, que menciona de que Dios envió un castigo. Y entonces podemos especular y decir, bueno, en realidad no es Dios, yo lo voy a poner de esta manera, ¿no? No es Dios el que envía el terremoto, pero es Dios que le permite a Satanás generar un terremoto. Suponiendo que esto fuera así, lo cual evidentemente no puede ser así en todos los casos, porque en el diluvio sabemos por la revelación, por el espíritu de profecía, que Satanás temió por su vida, y en el diluvio era la revolución de todas las cosas, era un descontrol total de los elementos, y Satanás tuvo miedo por su vida. Entonces, evidentemente, él no genera todos los terremotos o todas las catástrofes, eso es imposible que eso sea así. Pero te voy a conceder que él tuviera la posibilidad de generarlos. Si fuera él, Dios se lo permite, porque si Dios no se lo permite, Satanás no podría hacerlo. Lo tenemos esto en la historia de Job. Satanás perjudicó a Job en tanto y en cuanto Dios se lo permitió. Y Dios se adjudicó el haberle permitido a Satanás hacerlo. Entonces, ¿qué cambia que Dios lo haya hecho a que Dios haya permitido que lo hagan? Es como que ustedes vayan, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente voy a hacer un gran paréntesis porque Dios no es comparable con el ser humano. Y ahora voy a decir por qué. El ser humano no tiene derecho sobre la vida de sus semejantes, pero Dios sí tiene derecho sobre la vida del hombre. Por eso no son comparables y por eso cada vez que alguien dice, no, pero la ley de Dios dice no matarás. Claro, porque yo no tengo derecho de quitarle la vida a mi semejante porque la vida se la dio Dios y no se la di yo. Yo no soy el dador de la vida. Pero Dios sí tiene derecho a quitarle la vida a los seres humanos porque son sus criaturas, porque Él lo da y Él lo quita. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Explícame una sequía, según la Biblia. Explícame una sequía. ¿Qué es? Dios retirando su bendición. Al Dios retirar su bendición, ¿qué se genera? Muerte. Porque se mueren las plantas, se mueren los animales, se muere la gente. Dios quitando su bendición, eso es una sequía. Y entonces va a venir un filósofo de estos filósofos que hay ahora de la Biblia y va a decir, pero ven, no es que Dios generó la sequía, simplemente Dios quitó la bendición. Es exactamente lo mismo. O sea, es como que ustedes van a un juicio y agarran a un gángster y el gángster es llevado a juicio por asesinar a otra persona y el gángster dice, yo no maté a fulano, solamente mandé un sicario que lo matara. ¿Cómo lo van a declarar? Lo van a declarar culpable, porque él no lo mató directamente, pero mandó a alguien que lo matara. Si ustedes entran en este juego de si fue Dios o fue Satanás, están poniendo a Dios, lo están culpando a Dios de enviar un sicario. Están culpando a Dios de que, no, Dios no fue. Dios mandó a Satanás que lo haga, que haga el trabajo sucio. Hermanos, no entren en ese debate absurdo que cuestiona lo que está escrito. ¿Quién generó el terremoto? ¿Dios o Satanás? Eso es una pregunta maliciosa hecha por el diablo para adjudicar a Dios injusticia en sus obras, lo cual no puede haber jamás, porque Dios dice, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Entonces Dios, al quitar lo que le pertenece a Dios, Dios no está cometiendo ninguna injusticia. ¿O acaso podemos decir que Dios nos roba? Yo puedo robar a mi hermano porque mi hermano tiene su propiedad y yo no tengo derecho sobre la propiedad de mi hermano. A mí me aplica el mandamiento no robarás. ¿A Dios le aplica el mandamiento no robarás? Si el oro y la plata son de Él, la vida nuestra es de Él, todo es de Él. Él puede quitarme todo si quiere y yo no puedo decir que es un ladrón. Salgan de ese debate absurdo, se los digo por el amor de Dios, porque van a gastar tiempo, energía, saliva, tinta y cuántos recursos que deberíamos usar para difundir la palabra de Dios en tratar de conformar a los filósofos de la Biblia que les gusta explicarlo todo según su propio concepto de justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué importa si fue el diablo, si fue Har, si fue esto, si fue lo otro?
Si Dios lo permitió, es porque Dios lo permitió. Está bajo su soberanía. Sí, Dani, ¿quisieras agregar algo? No, la verdad, o sea, lo único que quiero decir con respecto a eso, que Dios, el concepto de matar no se aplica a Dios porque Dios tiene la facultad de dar la vida. O sea, Él puede quitar la vida y dar la vida. En el caso de Lázaro, Dios le quitó la vida a Lázaro y unos días, 4 días después, se la restituyó. Entonces, Dios no está sujeto a, es lo que vos dijiste, Dios no está sujeto a los parámetros nuestros. Eso de no matar y no tener envidia, ¿Dios a quién va a envidiar? ¿A quién puede envidiar? ¿Quién tiene algo que Dios no tenga? Todas esas son cosas, sí, lucubraciones que restan recursos y tiempo al verdadero mensaje que hay que darle al mundo, ¿no? De paso, le mando un saludo a Cristian, que lo conozco personalmente de allá de Ecuador. Sé que él no hace la pregunta desde el punto de vista defendiendo una postura, pero sí es buena la pregunta en cuanto a ejemplificar, porque se está hablando de esto ahora con el tema del terremoto, la gente rasgándose las vestiduras porque simplemente reconocemos la soberanía del Señor. Ojo con eso, porque la verdad es que está fuerte el tema. Otro comentario aquí. Perdón, Dani, ¿vas a agregar algo más a lo que okay. No. Abraham nos dice acá? Creo yo que ellos tienen la tecnología para hacer que sucedan los sismos. Se llama geoingeniería, proyecto HARP. ¿Qué opinan? Hasta la portada de Economist ya lo anunciaba. ¿Qué opinan? Bueno, estuvimos hablando al principio acerca de este tema, de HARP. El gran problema, yo les voy a decir por qué yo veo un problema en afirmar cosas de las que no estamos seguros. Porque en muchas teorías de conspiración, no en todas, pero en muchas teorías de conspiración, nosotros afirmamos cosas y divulgamos cosas de las cuales no estamos seguros. Voy a dar un ejemplo. La tecnología HARP le pertenece a los Estados Unidos, ¿no? Por lo menos hasta lo que se sabe en Alaska, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué HARP no se usa contra los enemigos acérrimos de Estados Unidos, como son China, Corea del Norte, Rusia? ¿Y por qué se utilizaría contra Venezuela, que acaban de sucumbir ante los Estados Unidos? Es decir, ¿por qué Estados Unidos haría algo contra Venezuela cuando ya tiene la entrada prácticamente garantizada? Desde antes, desde incluso ya cayendo el régimen antes de que Maduro fuera capturado. Entonces, es mucho más fácil, obviamente, decir esto fue Estados Unidos que hizo tal cosa o tal potencia que hizo tal otra. No tenemos fundamento para decir eso, pero los terremotos han existido siempre. En la zona geológica que es sísmica de por sí ha existido siempre, antes de que existiera HARP, antes de que existieran todas estas cuestiones, y la negligencia y la corrupción en Venezuela y el pecado en Venezuela también ha existido, que de lo que estamos hablando ahora, ¿no? No estamos hablando ahora del terremoto en Puerto Rico, ni del terremoto en Japón, que también hubo terremoto en Japón y los edificios se movían así y están las filmaciones, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Venezuela justamente porque fueron los que, digamos, más sufrieron esto. Dani, ¿quisieras agregar algo? Sí, con respecto al proyecto HARP, sí puede cambiar el clima y sí puede generar terremotos. El tema con los terremotos es que uno puede generar un terremoto artificialmente, pero no sabe hasta dónde pueden llegar las réplicas. Entonces, tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos con los terremotos porque no pueden controlar las réplicas y las réplicas pueden expandirse por lugares a cientos de kilómetros de distancia y destruir ciudades que no era la intención destruir. Entonces, bueno, la maldad del hombre sí está en el mundo, pero yo no me podría jugar con algo que no puedo controlar. Las réplicas de los terremotos no se pueden controlar. Así es. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias a los 150 espectadores en vivo que tenemos ahora mismo. Y a todos, les mandamos un saludo a todos los que nos van a escuchar grabados más adelante, Dios mediante. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Y bueno, nos encontraremos, Dios mediante,
la semana que viene con otro programa de Más Allá de las Noticias. Esperamos que sea para hablar de temas quizá menos trágicos como que este, pero sí de abrir los ojos, de poder esperar en el Señor, de confiar en la palabra del Señor. Daniel, un abrazo. Saludos a todos también por allí. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.